Bueno, bienvenidos a este nuevo encuentro de nuestro curso de política, de filosofía política. Hoy estamos comenzando un nuevo ciclo. Hoy vamos a hablar sobre el utilitarismo. En este ciclo vamos a hablar primero sobre un utilitarismo clásico y luego, en la próxima sesión, sobre el utilitarismo neoclásico. Aquí el autor que nos convoca hoy es este personaje, Jeremy Bentham, quien es el mejor expositor, quien inició todo este movimiento del utilitarismo clásico. Jeremy Bentham nació en el 1748, murió en el 1832, y como ven acá en esta imagen, es un personaje al menos un poco excéntrico. Es un personaje que llevó sus ideas hasta el final. Es conocido como un extremista útil. Normalmente estos personajes extremistas útiles tienen bastante mala fama, pero son personajes que nos llevan unas ideas hasta el extremo, que se comprometen por completo con una idea y la continúan hasta sus últimas consecuencias. Se montan en ese tren y siguen hasta el final, mucho más de lo que normalmente nosotros haríamos, mucho más de lo que estamos dispuestos a aceptar. Son útiles entonces porque nos muestran nuestros propios límites, nos ayudan a reconocer hasta dónde estamos dispuestos a llevar una idea. Vamos a ver a lo largo del semestre que Jeremy Bentham no es el único extremista útil que tocaremos. También hablaremos de Karl Marx como un extremista útil, y también vamos a hablar de Robert Nozick como un extremista útil. Ya llegaremos a esos otros dos. Por ahora hay que hablar un poquito de este personaje excéntrico que, como ven aquí, pidió y fue momificado por su propia voluntad en su testamento. Fue un excéntrico profesor de la University College of London, la UCL de Inglaterra, que es una de las universidades más famosas y reconocidas del mundo. Y allí él solicitó que tras su muerte fuera realizada una autopsia pública y su cuerpo completo fuera donado a la ciencia. La universidad entonces decidió que el mejor de los destinos fuera este. Hay por ahí un montón de mitos y de chismes sobre todos los problemas que tuvieron en este camino, especialmente con la cabeza. La cabeza ahí de esta momia es, según entiendo, una cabeza de cera, porque bueno, los procesos de la ciencia como que tenían dificultades con esa parte del cuerpo en ese momento. Pero justamente eso era lo que él quería, justamente lo que él quiso fue donar su cuerpo para el avance científico, para esta nueva forma de conocimiento, para que avanzáramos en el saber, para que dejáramos atrás esas antiguas prohibiciones que nos estorbaban tanto y que nos impedían marchar adelante. Y vamos a ver que esas ideas van a estar permeadas a lo largo de todo su pensamiento. Vamos a ver que Bentham, a diferencia de otros autores, logró condensar en un solo párrafo una gran cantidad de ideas de su principio de utilidad. Él aquí en el libro Introducción a los principios de la moral y la legislación escribe este parrafito que es muy claro. Dice Bentham: la naturaleza ha puesto a la humanidad bajo el gobierno de dos amos soberanos, el dolor y el placer. Solo ellos nos indican lo que debemos hacer, así como determinan lo que haremos. Por un lado, el criterio de bueno y malo; por otro, la cadena de causas y efectos están sujetos a su poder, el poder de la búsqueda del placer y la evasión del dolor. Nos gobiernan en todo lo que hacemos, en todo lo que decimos, en todo lo que pensamos. Cualquier esfuerzo que podamos hacer para desligarnos de nuestra sujeción solo servirá para demostrarla y confirmarla. Con palabras, un hombre puede aparentar su renuncia, puede aparentar que renuncia a su imperio, pero en realidad permanecerá sujeto a él todo el tiempo. El principio de utilidad
reconoce esta sujeción y la asume para el fundamento de ese sistema, cuyo objeto es erigir la estructura de la felicidad por obra de la razón y la ley. Los sistemas que intentan cuestionarlo se ocupan de sonidos en lugar de sentido, de fantasías en lugar de razón, de oscuridad en lugar de luz. Con este párrafo entonces Bentham nos hace un primer acercamiento a su principio de utilidad, a su búsqueda, a su propuesta de que funcionamos siempre buscando el placer y evadiendo el dolor, y ahí ya nos está empezando a mostrar cómo es que este tipo de organizaciones sociales de pensamiento son las que nos permiten obrar desde la razón y la ley y no desde esas ideas pasadas, antiguas, que nos mantenían en una época mítica y de fantasías y de oscuridades en lugar de luz. Vean que aquí está toda la resonancia entre esa popular figura de que la Ilustración es la época de la luz y la Edad Media es la época de la oscuridad. Aquí él estaba tocando esas mismas ideas. Aún así, con esto, planteando este tipo de principios, habría que decir que se reduce la moral a contar vidas y echar un balance de costos y beneficios, o hay ahí deberes morales y derechos humanos tan fundamentales que sobrepasan esos cálculos. Si hay alguna clase de esos derechos fundamentales, como los que veíamos anteriormente con John Locke, las leyes naturales, o que haya unos derechos sagrados o inalienables o categóricos, ¿cómo sabremos cuáles son y cómo vamos a saber que esos son los fundamentales? Aquí con este personaje, con Bentham, vamos a estar en la línea de lo que al comienzo del semestre decíamos que era el pensamiento moral consecuencialista. Hablábamos de pensamiento moral categórico y pensamiento moral consecuencialista. El categórico era este que se basaba en unos valores, en unas ideas, bases de las cuales partía toda su noción de bueno y malo. El consecuencialista está muy centrado en las consecuencias de los actos para marcar si son buenos o malos. Bentham será uno de los mejores representantes de la historia en este tipo de pensamiento moral consecuencialista. Aquí en el utilitarismo clásico vamos a ver una serie de características básicas. Vamos a enumerar 5 características básicas. En primer lugar, el utilitarismo clásico de Bentham es un sistema comprensivo y determinista. ¿Qué significa eso? Que sea comprensivo significa que lo explica todo, que abarca todo, que todo está sujeto a estas ideas. Por eso esa expresión de los dos amos soberanos, el placer y el dolor. Y determinista es que da cuenta de todo lo que hacemos y lo que dejamos de hacer. Somos gobernados por ese principio, por estas ideas sin elección. Es además, en segundo lugar, una teoría naturalista, es decir, tiene una base natural y biológica. Es importante separar aquí que es muy distinto una teoría naturalista a una teoría de las leyes naturales, como las que mencionábamos con Locke anteriormente. Justamente él está luchando contra esa noción de Locke y está hablando de unas ideas que tienen unos fundamentos biológicos que están vinculadas a unos principios planteados por la ciencia. Él estaba planteando esto desde una forma de supervivencia, el principio de utilidad. Pues, si no obedecíamos el principio de utilidad, la búsqueda del placer y la evasión del dolor, pues, la especie rápidamente iría a una extinción masiva. Él decía esto varias décadas antes de Darwin, y por ahí hay algunas resonancias en Darwin sobre el propio pensamiento de Bentham. En tercer lugar, es una teoría egoísta pero no subjetiva. ¿Qué significa esto? Que es una teoría que siempre está basada en el interés individual, siempre actuamos es a partir del interés individual, actuamos es desde
la búsqueda de incentivos, pues desde incentivos y castigos, persiguiendo el placer, evadiendo el dolor, siempre desde el interés propio, pero la parte de que es no subjetiva, lo que quiere decir es que actuamos así a pesar de que no lo comprendamos. Actuamos de ese modo a pesar de que no seamos conscientes de que estamos actuando de ese modo. Lo que decía Bentham acá es básicamente, pues a mí no me importa que usted me crea o no, pues así es que funcionamos. Ese es nuestro mecanismo biológico de supervivencia, estamos siguiendo este tipo de principios. Puede que usted no lo quiera reconocer, pero pues eso no va a cambiar las cosas. Esto funciona un poco como una enfermedad. En una enfermedad puede que tú no comprendas qué es lo que te está pasando, pero pues te está pasando. Puede que tú tengas una idea sobre por qué te está doliendo el estómago o por qué te está doliendo la cabeza, pero pues, generalmente podrías estar equivocado y vas a estar buscando solucionar esa enfermedad sea como sea. Estarías buscando reducir el dolor que estás sintiendo en ese momento, así sea que tú entiendas por qué es que el medicamento que te estás tomando funciona. En cuarto lugar, es una doctrina consecuencialista radical. ¿Qué significa esto? Que, como lo dije ahorita, va a ser el mejor expositor de este tipo de pensamiento moral consecuencialista, que va a llevar hasta sus últimas consecuencias la idea de la promoción del placer y la evasión del dolor. Va a ser tan radical que incluso en un párrafo como estos se va a representar un compromiso que él tenía, pues, muy novedoso para su época. Él escribe en su libro Introducción a los principios de la moral y la legislación. Dice: los franceses, a diferencia de los ingleses, ya han descubierto que la pigmentación negra de la piel no es razón para que un ser humano sea abandonado sin remedio a los caprichos de un torturador. Puede que un día sea reconocido que el número de miembros inferiores, la vellosidad de la piel o la terminación del os sacrum son razones igualmente insuficientes para abandonar a un ser sensible al mismo destino. ¿Qué otra cosa trazaría la línea insuperable? ¿Será la facultad de la razón o quizás la facultad del habla? Vean, si reconocen acá, él acá se está oponiendo primero a el maltrato contra las poblaciones negras y segundo, contra el maltrato a los animales. Vean que ahí mismo lo dice, la vellosidad de la piel, la terminación de los sacrum, la cantidad de miembros inferiores. ¿Será entonces la facultad de la razón o quizás la facultad del habla?, se preguntaba Bentham, y se responde a sí mismo. Pero un caballo adulto o un perro son, más allá de toda comparación, seres más racionales, así como animales más hablantes que un niño de pocos días, de una semana o aún de un mes de edad. Esa afirmación, pues, bastante polémica y más en la actualidad con los conocimientos que tenemos, pero sigue Bentham diciendo: pero supongamos que el caso sea distinto. ¿Qué significaría? La pregunta no es ¿puede razonar? Ni ¿puede conversar? Sino ¿puede sufrir? Está poniendo acá Bentham entonces que todo ser vivo con la capacidad y con la posibilidad de sufrir está o debe ser tenido en cuenta en este tipo de situaciones, en este tipo de problemáticas planteadas por los debates morales. No es solamente que alguien sea racional o que alguien pueda hablar, sino que un ser vivo pueda sufrir. Justamente por este tipo de enfoques es que en este contexto de final del siglo XVIII, principios del siglo XIX, se oponía fuertemente a temas como el maltrato de poblaciones negras y se oponía al colonialismo, defendía una gran cantidad de políticas públicas que eran bastante polémicas para la época. Algunos autores más recientes, como Karl Popper, han hablado de cómo este tipo de utilitarismo es muy complejo y cómo es que lo tendríamos que simplificar para llevar a un utilitarismo
que planteado por Popper sería simplemente buscar reducir el sufrimiento. Eso mismo es lo que van a estar planteando luego algunos autores de una línea que es conocida como el pragmatismo político. Acá, algunos seguidores de esta línea van a señalar cuáles son los problemas que hay frente a eso. J.J. Smart nos planteaba o le respondía a Popper que si siguiéramos ese tipo de organización en donde solo estuviéramos buscando reducir el sufrimiento y ese fuera como el eslogan, la idea central desde la que organizamos la sociedad, podríamos llegar a la idea de que lo mejor es aniquilar indoloramente a toda la humanidad o a grandes poblaciones, porque así vamos a estar reduciendo la posibilidad, eliminando la posibilidad de su sufrimiento futuro. Si podíamos terminar con su vida indoloramente, entonces, pues, ¿por qué arriesgarse a un sufrimiento futuro? Acá entonces, este tipo de ideas que están entonces desde finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX, se han ido reconfigurando de gran forma. Vamos a ver también luego con John Stuart Mill que se modifican fuertemente algunas de estas nociones. Y por último, la quinta de las características del utilitarismo clásico de Bentham, que complementan entonces las cuatro anteriores: el sistema comprensivo y determinista, la teoría naturalista, la teoría egoísta pero no subjetiva y la doctrina consecuencialista radical. La quinta de las características es que la utilidad es cuantificable. ¿Qué es esto? La utilidad es esta expresión que siempre se está hablando y que siempre utiliza Bentham para hablar un poco sobre lo que nosotros podríamos llamar felicidad o bienestar o algo de ese tipo. Cuando hacemos cuando intercambiamos esas palabras, se está perdiendo un poco la riqueza conceptual de la utilidad que construye Bentham y muchos otros autores, pero esto nos sirve un poco para entenderlo con mayor claridad, como bienestar, como felicidad, como la posibilidad de satisfacción. Este tipo de asuntos, decía Bentham, son cuantificables, la utilidad es cuantificable. Eso tiene una gran cantidad de consecuencias. Él decía, en primer lugar, y con gran polémica, que esta utilidad cuantificable, es decir, a esta felicidad a la que le podemos poner un número, que le podemos poner un dato para medirla, puede ser comparada interpersonalmente. A eso llamaba la comparación interpersonal de utilidad. Es decir, podemos coger la felicidad o el dolor, el placer o el dolor que yo siento, ponerle un número y compararlo con el placer o el dolor que otra persona siente. Eso es aceptable, eso se puede, como estamos en este camino de la ciencia, de las mediciones precisas. Si le podríamos poner un valor preciso al mi balance de dolores y placeres, pues podríamos ponerlo también a otra persona y podría ser intercambiable. Podríamos ver si una cosa que me genera placer a mí y le genera dolor a otra persona, pues al final del día va a estar generando más placer o va a estar generando más dolor. Él proponía varios métodos para hacer esto y hablaba de que se podían medir a través de la intensidad, de la duración, de qué tan certero o incertero era ese placer o ese dolor y qué tan próximo o qué tan lejano o a qué tanta distancia estaba. Acá muchos de estos elementos él planteó como formas precisas de medirlos, formas precisas de cuantificarlos. El primero de ellos, el de la intensidad, es el que más dificultad le dio, pero actualmente líneas de reflexión en economía, como temas de economía del comportamiento o economía de mercados o la disponibilidad para pagar por un producto o por un servicio, han suplido de algún modo esta línea, han dado un dato sobre cuál es la intensidad de ese placer o de ese dolor que se está tratando de evitar. Bajo estas líneas, Bentham escribió constituciones para un montón de países
y realizó grandes estudios sobre la intensidad de los castigos a criminales que debían sufrir para como que la sociedad no terminara peor que antes. Las constituciones fueron unánimemente rechazadas y nunca logró tener como un país que reconociera la valía y la posibilidad de presentar unas leyes basadas en este tipo de pensamientos, pero esa parte de los crímenes, de los estudios sobre los crímenes, sí fue bastante acogida. Ya más tarde vamos a ver un poco sobre unas de ellas. Esas leyes, esas constituciones que él planteaba estaban basadas en el principio de mayor utilidad, es decir, en la búsqueda de la mayor felicidad para el mayor número, la mayor utilidad para el mayor número. Entonces tenemos el principio de utilidad por un lado, que es la búsqueda del placer y la evasión del dolor, que son nuestros dos amos soberanos, que siempre estamos dependiendo de ellos y comportándonos a partir de esas leyes, nos guste o no. Y tenemos el principio de mayor utilidad, que ya tiene como un componente más político, ya tiene un componente sobre cómo se debe organizar la sociedad a partir de esto. Debe organizarse buscando la mayor felicidad, la mayor utilidad del mayor número. En esta se aceptaba la comparación interpersonal de utilidad, o sea, que se compare los placeres y los dolores de unos con los placeres y los dolores de otros, y se plantea que existe una frontera de posibilidad, un tope máximo de la felicidad social total, de la utilidad social total. Estas ideas se representan claramente en este gráfico que puede parecer un poquito abrumador en una primera mirada, pero que vamos a recorrerlo y que es bastante claro. Aquí vamos a ver que en la línea vertical, está marcada la utilidad de un sujeto A, de una persona X, y en esta línea horizontal vamos a ver que está la utilidad de una persona B. La utilidad es ya la condensación, como el número final entre ese balance de costos y beneficios, ese balance entre los placeres y los dolores de una persona. Con la utilidad ya tendríamos ese número que es intercambiable, que es comparable. Así entonces estábamos, digamos, aquí en este status quo que está marcado por esta bolita negra. En ese status quo vemos que la utilidad de A está bastante alta, la utilidad de B está regularcita en un punto medio, pero entonces toda esta línea anaranjada nos plantea una sumatoria final igual entre la utilidad de A y la utilidad de B. ¿Qué significa eso? Que si yo tengo, por decir algo, si esta utilidad de A fuera 4, fuera el número 4, y esta utilidad de B fuera el número 3, eso nos sumaría 7. Si nos vamos hasta acá abajo, que la utilidad de A fuera solamente 1, es decir, que le quitáramos a A muchísima utilidad, pero le pusiéramos a B, entonces se lo subiéramos hasta 6, eso seguiría sumando 7. Es decir, estaría aceptado y sería viable que le quitáramos utilidad a A y se la demos a B, y esa sumatoria final va a estar en el mismo punto. La sumatoria va a estar en el mismo lugar. Ahí estaríamos en esa línea naranjada, lo cual significa que en toda esta línea, en toda esta área como verde limón, la sumatoria total de las utilidades estaría siendo mayor. Acá podríamos estar, pues cualquier punto en esta área verde nos entrega una utilidad social final más deseable, nos entrega un número mayor, y lo que estamos diciendo es que tenemos que buscar la mayor utilidad para el mayor número. Esta línea amarilla del fondo es la frontera de posibilidad. Ahí para Bentham era claro que había un tope, que no éramos como animales de infinito placer y de infinita capacidad de dolor. Había una frontera, y
y esa frontera entonces limitaba este tipo de, como de escalas. Lo que nos plantea este tipo de pensamientos así a primera mirada es entonces que sería aceptable quitarle utilidad a B para darle mucha más utilidad a A. Decíamos ahorita que A tenía 4 puntos de utilidad, B tenía 3 puntos de utilidad. Cualquier cambio entre eso, que siga sumando 7, sería aceptable, sería indistinto, pero cualquier nueva organización que sume, o sea, que no nos diera 7, sino que nos diera 8 o que nos diera 9, sería deseable, incluyendo entonces que B quedara solamente con 1, quedara en una miseria tremenda, pero que A, con todo eso que va a estar acumulando de más, tuviera mucha más felicidad. Por eso es que es un pensamiento radical, por eso es que nos lleva a unas consecuencias que a veces podemos estar dudando sobre si acertamos o no. Este tipo de lógicas van a ser muy modificadas. Vamos a ver que en realidad Bentham no estaba defendiendo como que los que tenían mucho cogieran cada vez más, sino todo lo contrario. Pero antes de llegar allá, veremos un par de casos en los que Bentham participó activamente y defendió activamente. Uno de ellos eran las redadas de mendigos. Londres en esa época sufría de ese problema social como la inmensa mayoría de ciudades en la actualidad, y el problema entonces de la mendicidad de los habitantes de calle es que generaban una de dos reacciones en el público: o les estorbaban y generaban, pues los veían como un estorbo y como un peligro y como algo que generaba inseguridad, o generaba una empatía y generaba lástima y generaba tristeza. Entonces Bentham lo que decía es, pues por cualquiera de estos dos lados, este tipo de situaciones está disminuyendo la utilidad total de la sociedad, está generando pérdidas sociales. ¿Qué hacemos para solucionarlo? Él planteó que lo que debía hacerse eran casas de trabajo autofinanciadas. Había que recoger a esos habitantes de calle y llevárselos para otro lado, para fuera de la ciudad, y que ellos mismos cultivaran y trabajaran para mejorar sus condiciones de vida, que trabajaran para que con ese trabajo comieran, para que con la venta de esos frutos y de esos vegetales se mantuviera la casa que estaban habitando, y que ese tipo de trabajos pudieran entonces mantenerlos allá, generarles una mejor calidad de vida de la que evidentemente tenían en la ciudad, porque en la ciudad estaban muy mal, afirmaba Bentham. Y además él era de una búsqueda tan coherente con disminuir los placeres y aumentar los dolores, que tenía todo un planteamiento sobre cómo se tenían que minimizar las inconformidades, las molestias que estos internos tuvieran en las casas. Entonces así tenían que poner que los lunáticos que hablaban muchas bobadas estuvieran cerca, era de los sordos que no los iban a escuchar, y que las prostitutas estuvieran al lado de mujeres de mucha edad para que les enseñaran las buenas prácticas y les dieran una educación que no habían tenido anteriormente, y asimismo con otras situaciones, intentando siempre disminuir las inconformidades y generar mayor placer, mayor bienestar, mayor felicidad en todas estas propuestas. La más conocida de sus propuestas fueron los panópticos. Bentham fue quien se inventó los panópticos, estas ideas que de forma muy popular Foucault y muchos otros autores más adelante van a criticar con gran precisión. Los panópticos estaban dirigidos en la mirada de Bentham a hacer prisiones más efectivas y económicas. Él veía que las prisiones
se estaban gastando un montón de dinero público, que estaban saliendo cada vez más mal los presos, que no salían con lecciones aprendidas, sino con mayor capacidad de, como criminal. Y él lo que quería y lo que se planteaba en un primer momento con estos panópticos, que planteó por primera vez en 1791, o sea, antes del siglo XIX, a finales del siglo XVIII, lo que él planteaba era cómo se podía abolir la crueldad y suavizar las penas. Este tipo de estructuras estaban dirigidas, estaban planteadas, era para hacer un espacio como este más o menos. Esta es la prisión presidio modelo de Cuba, que fue un lugar construido bajo estas ideas. La idea era que estuviera un vigilante en la torre central, desde la cual tenía una visión perfecta para todos y cada uno de los cubículos, de las prisiones de los internos, pero que los internos no pudieran ver si los estaban viendo a ellos o no. Ahí entonces Foucault y muchos otros hablan sobre cómo esto ha sido utilizado también por escuelas, por centros de trabajo, incluso pues ahora por otro tipo de espacios como comerciales, ahora pues con las videocámaras, pero estaba pues en este momento dirigido a reducir, a hacer más eficiente, a hacer más económico y a ir entonces en esta línea de maximizar la utilidad del mayor número. Que este tipo de espacios que eran necesarios, decía Bentham, estos espacios como las prisiones, pues sean efectivas y sean económicas y no sean una carga tan grande para el Estado. Ahora, teniendo esas dos presentes, las redadas de mendigos y los panópticos, hay unas problemáticas que en la actualidad le empiezan a plantear este tipo de pensamientos, a este tipo de ideas que son un pensamiento consecuencialista radical. Entre la más famosa de ellas es el monstruo de la utilidad. Se habla del monstruo de la utilidad, de qué pasa si nos encontramos con una persona que siempre esté teniendo más felicidad, más utilidad, más placer con cada una de las cosas que se le da. Tenemos que seguir alimentándolo y invertir socialmente más en esa persona que seguramente todos conocemos, que parece disfrutar la vida más que nadie más y que con cualquier pequeño detalle explota en felicidad. Debemos alimentar más y más y más y más a esa persona y a ese tipo de personas. ¿Y qué pasa si la respuesta es sí? Y si nos iríamos entonces a que eso está aumentando la utilidad total de la sociedad, ¿qué pasaría con personas con menor capacidad de placer o con algún tipo de problema? ¿Qué pasaría con personas depresivas, por ejemplo? Tendríamos que dejarlos olvidados porque están requiriendo más gastos. Tendríamos que dejar también olvidados a personas con algún tipo de discapacidad que requieren que la sociedad invierta más en rampas para su movilidad o en textos en braille para que puedan leerlos. ¿Cómo funcionaría ahí? Porque son personas que requieren mayor inversión y parecieran entregar una menor cantidad de utilidad social. Aquí entonces el utilitarismo clásico empieza a tener algunos problemas, siendo llevado a su extremo, siendo utilizado como el argumento central de una organización social. Así entonces hay dos objeciones que se les hacen que se le hace al utilitarismo clásico normalmente. La primera de ellas, los derechos individuales. ¿Qué pasa con los derechos individuales? En este tipo de pensamientos en donde todo parece estar sujeto a un cálculo de costos y beneficios, a sumar placeres y restar dolores, a ver si yo tengo mayor capacidad de placer y tú menor capacidad de placer, ¿qué pasa ahí? Esa suma de intereses hace que se ignore la particularidad entre los individuos, hace que se vuelvan porosas unas fronteras
en la individualidad y respetan esos derechos individuales, y fácilmente pues, se le objeta al utilitarismo, fácilmente llega a la tiranía de las mayorías, a la idea de que si esto beneficia a las mayorías y perjudica solamente a una minoría, no hay problema, y podríamos seguir por ahí. Esa es una de las objeciones que se les hace al utilitarismo. Un ejemplo para ver esto es los ejemplos de las torturas en los interrogatorios. ¿Por qué? Porque si estamos en una situación en la que hay un terrible criminal, un terrible terrorista que ha puesto una bomba o que tiene información que podría salvar una enorme cantidad de vidas, si hacemos un cálculo de costos y beneficios, estaríamos entonces dispuestos a que sigan adelante cuantas torturas sean necesarias para sacar esa información. Estaríamos dispuestos a eso, estaríamos inconformes con eso. En el pensamiento categórico, con una fuerte postura desde los valores, tendría problemas iniciales. El consecuencialista estaría haciendo cálculos de costos y beneficios y reconociendo que pues, eso va en contra de derechos individuales, pero pues todo por el mayor bienestar del mayor número, la mayor utilidad del mayor número. Aún así, frente a este tipo de afirmaciones de los utilitaristas, pues, ¿qué pasaría es si no se tortura es a la persona que tiene la información, sino a un ser amado de esa persona que tiene la información? Si se tortura es a su hija pequeña o a su esposa, ahí estaríamos también aceptando. Yo tiendo a pensar que incluso el mayor de los defensores del utilitarismo duda un poco más frente a este tipo de situaciones. Otra de las objeciones que el utilitarismo recibe, y una que le ha generado como más problemas, porque frente a esta primera muchas veces se podría decir que si fuera con la niña estaríamos entonces haciendo un gran daño social y estaríamos mostrando que no ser, pues como que el Estado no va a respetar a tus hijos, y eso podría generar una gran revolución, y entonces podrían tener una respuesta para esa primera objeción. La segunda objeción ha tenido más dificultades porque habla sobre la dificultad de la unidad común de valor, es decir, esta idea del utilitarismo, de poder medir la utilidad y compararla, hacer esa comparación interpersonal de utilidad, hacer esta cosa de que cogemos tus dolores y los comparamos con mis placeres, se basa en la idea de que podamos medir, agregar y calcular la felicidad, el bienestar. Y para hacer esto, este tipo de análisis de costos y beneficios, la unidad de valor unificada, esa unidad común de valor más popular y más acertada, ha sido siempre otorgarle un valor monetario a las cosas, darle un precio, ponerle un precio en dólares generalmente a cada uno de esos costos o beneficios que se están recibiendo. A partir de esto, pues, políticas públicas actuales se realizan, eso permite aportar una racionalidad y un rigor a las decisiones que son socialmente complejas, en temas, por ejemplo, como los de la contaminación del aire, en temas de los aportes a la salud pública, en temas como toda esta situación que nos rodea en la actualidad del COVID-19. Este tipo de situaciones, este tipo de análisis nos sirve para mirar con un poco de distancia y tomar una mejor decisión. Aún así, está el problema de si esto puede ser llevado a cabo realmente, si le podemos poner un valor a todos nuestros placeres y a todos nuestros dolores, y podría ser un valor que sea intercambiable entre un lado y otro. Autores como Edward Thorndike, como sea, un importante psicólogo, afirmaba que sí. Él hizo un gran estudio sobre que
qué tan dispuestos estaban los estadounidenses en su época a hacer acciones incómodas, crueles, difíciles, que los pusieran algún tipo de sufrimiento físico o psicológico, siempre y cuando se les pagara. Entonces, ¿qué tanto? Creo que todos hemos visto algún programa de televisión o algo así basado en este mismo modelo. Si te doy $50, haces tal cosa, o si te doy 100, entonces listo, te doy $500 y se empieza a jugar con ese tipo de elementos. Aquí entonces en las propuestas de Thorndike había cosas pues como simplemente comerse un gusano o permitir que se le cortara un dedo o ahorcar a un gatito con las manos, cosas que como ven pues variaban en el tipo de sufrimiento que uno estaba ejerciendo y sufriendo. Entonces acá se ha intentado y sigue teniendo gran acogida el valor unitario del dinero, el valor monetario, para ponerle como algún tipo de racionalidad a estas decisiones, pero aún así sigue generando problemáticas, sigue generando dificultades. Unas de ellas están expresadas en lo que se conoce como el problema del free rider o el problema del polizón, el problema del colado, una teoría de gobierno basada en este tipo de nociones está confiando en que el mercado, que la regulación de lo que yo estoy dispuesto a hacer y no estoy dispuesto a hacer sean como claras y ordenadas. Y este problema del free rider, del polizón, lo que señala, que está muy estudiado y analizado en la actualidad, señala es que si hay bienes públicos que estén ahí afuera, de los que nosotros nos vemos beneficiados, pero no tenemos que pagar por ellos, pues tendemos a no pagar por ellos. Si nosotros nos vemos beneficiados por un sistema de vías públicas, por unas calles que estén en buenas condiciones, pero no tenemos que pagar un impuesto para mantener las calles en ese buen funcionamiento, no lo vamos a pagar y lo vamos a evitar. Si podemos brincarnos un peaje, nos lo vamos a brincar. Acá esta ilustración ya es de un tema como geopolítico más grande que hace referencia a los acuerdos de París sobre el cambio climático, y es una caricatura que salió en un momento mostrando cómo Angela Merkel y Barack Obama, los líderes de Alemania y de Estados Unidos, eran los que estaban remando fuertemente en este proyecto, eran los que estaban poniendo los mayores esfuerzos en estos encuentros, y que los otros estaban como free riders, como polizones, montándose en el barco y siguiendo con el impulso de otros, sin tener que enfrentar los costos que estas ideas tenían. Esto entonces funciona y habla sobre los problemas de ponerle un valor monetario a un placer, a un dolor, a una utilidad de forma tan radical. Ya después vamos a ver otros problemas, después hay una serie de dificultades en esto, como si se hacen cálculos y en estos cálculos las personas de más edad, pues, su vida vale menos, y las de menor edad su vida vale más, o si es una persona con un futuro profesional prometedor, su vida vale más que otras vidas, y acá empiezan a haber este tipo de dificultades también. El último de los principios de esta enorme cantidad de nociones que tiene el utilitarismo clásico es el principio de utilidad marginal decreciente. ¿Por qué hay tantos principios y por qué está construido tan así? Vean que esto está muy en el lenguaje y está buscando ser tan objetivo como sea posible, tan neutral como sea posible. Está intentando utilizar el lenguaje de las matemáticas, está haciendo referencia constantemente a estadísticas, a mediciones, a cálculos. Entonces sigue ese tipo de organizaciones. Tenemos entonces primero el principio de utilidad, que es buscamos placeres, evadimos dolores. Después el principio de mayor utilidad, que es buscar la mayor utilidad para el mayor número, el que ya tiene un componente como político más claro. Hablábamos también de la comparación interpersonal de utilidad,
que esos dolores y placeres pueden ser intercambiables entre las personas, podemos medir la utilidad de uno y compararla con la utilidad del otro, y todo esto tiene como último de sus principios uno supremamente importante, que es este principio de utilidad marginal decreciente. Este principio lo que afirma es que a más unidades de cierto bien, menor nueva cantidad de utilidad. Nunca puede doblarse la utilidad, solo con doblarse los bienes, los recursos o los servicios. Esto es un principio de gran aceptación, incluso actual, propuesto por Bernoulli, por Daniel Bernoulli, y es un principio que funciona en la mayoría de veces, no siempre, pero en la mayoría de veces. ¿Qué implica este principio? ¿Qué es lo que quiere decir este principio? Que si yo tengo, no sé, 10 carros, el carro número 11 va a representar menor utilidad para mí que el carro número 1 que tuve. Si yo tengo muchas unidades de un mismo bien, de un mismo recurso, cuando le voy sumando más, esas nuevas unidades pues, me van a seguir dando utilidad, me van a seguir dando bienestar, pero no me van a llenar tanto, digámoslo así, no me van a representar tanta felicidad, tanto bienestar como la primera que obtuve. Si estoy hambriento, casi muriendo de hambre, una rebanada de pan pues, me genera una enorme cantidad representa una enorme cantidad de utilidad. Pero si tengo una nevera llena de comida 24/7, una rebanada de pan pues, no es tan significativa para mí. Este tipo de lógicas se ven representadas en esta imagen que les estoy mostrando. Entonces ahí ven pues, la utilidad está medida en el vertical, las unidades de ports están representadas a lo horizontal. Entonces cuando tenemos nuestro primer Porsche tenemos una enorme cantidad de utilidad, recibimos 2 unidades de utilidad completas, pero cuando recibimos el segundo Porsche ya no llegamos a 4 unidades, no doblamos la utilidad, sino que recibimos menos. Cuando tenemos 4 Porsche ya recibimos aún menos, pero seguimos recibiendo. Siempre está esta curva va representando una distribución, una cantidad de utilidad que va siendo marginalmente decreciente, va decreciendo marginalmente, con cada nuevo producto, con cada nuevo bien, va decreciendo un poco más. Eso es lo que quiere decir el marginal decreciente. ¿Esto qué implica y por qué va a ser tan radical? Y acá vamos a ver que con este último principio, esas propuestas de Bentham giran por completo y vamos a ver que tienen unos modelos muy distintos a los que decíamos al comienzo de quitarle todo a los que menos tienen y dárselo a los que muchos tienen. Este principio no significa que entre más se tenga, menos importa. Este principio lo que significa es que entre más se tenga, más se necesita para saldar y para cubrir esa misma cantidad de utilidad. También lo que significa es que entre menos se tenga, menos se necesita para tener un incremento de utilidad grande. Actualmente hay autores como Daniel Kahneman y Amos Tversky, o como sea que se pronuncie, que hablan, pues Daniel Kahneman es premio Nobel de Economía, creo que del 2015 o algo por el estilo, con unas propuestas sobre economía conductual, y hablan sobre la aversión a la pérdida, sobre cómo es importante reconocer desde dónde se está partiendo para ver si una acción, si un evento es leído como positivo o negativo para una persona y cómo nos relacionamos con ese tipo de acciones. No es lo mismo que partamos de, pues si tenemos $1.000.000 porque nos los acabamos de ganar desde cero, o porque tenía $2.000.000 y me quitaron la mitad. Pues al final tenemos $1.000.000 en los dos casos, pero son casos completamente distintos. Tenemos una aversión a la pérdida y siempre que se disminuye tenemos como problemas.
Aún así, aún partiendo de este tipo, pues reconociendo este tipo de fenómenos como la aversión a la pérdida, Kahneman actualiza y reconfigura ideas que ya desde Bentham se venían planteando y que son ideas bastante radicales. Son ideas muy radicales porque basándonos en todos estos principios se plantea que como la función del gobierno en una sociedad como racional, porque acá para él no sería una sociedad justa o una sociedad buena, esos son conceptos como medio peligrosos. Lo importante sería una sociedad racional, una sociedad que tome buenas decisiones. Y esa sociedad seguiría una justicia distributiva, una justicia redistributiva. Seguiría una teoría igualitaria. Y acá es donde Bentham es conocido como un radical filosófico que planteaba la redistribución y que la intentaba y presentaba pues una buena cantidad de argumentos para decir por qué es que teníamos que redistribuir socialmente. Teníamos que redistribuir por la mezcla de estos dos principios, de la utilidad marginal decreciente y de la comparación de interpersonal de utilidad. ¿Por qué? Porque vean que si cada unidad nueva para el que tiene mucho representa cada vez menos y cada unidad nueva para quien tiene muy poco representa una enorme cantidad de utilidad, pues le podríamos quitar el décimo Porsche que tenía el multimillonario y dárselo al pobre que no tiene absolutamente nada, que seguramente lo vendería y compraría alimentos o alguna cosa, pero ahí tendríamos una distribución de utilidad mayor. La marginalidad decreciente del que mucho tenía no se va a ver tan perjudicada, pero sí va a ser muy beneficiado el que poco tiene, por la comparación interpersonal de utilidad y la utilidad marginal decreciente. Volviendo a este grafiquito, es el asunto de pues, si la utilidad de A está acá y la utilidad de B está en esta zona para el status quo, podemos quitarle a A para darle a B, para que B tenga más. Y acá hay un asunto muy importante que vale la pena señalar. Vean que en estos gráficos, al menos en este, no se utilizan nunca números, no se utilizan nunca datos, sino que es simplemente una distribución visual. Acá no sabemos si es que A tiene 300 millones de utilidad y B tiene 5, o si es que están en igualdad de condiciones. En este gráfico no nos dan ese tipo de información, entonces hay que tener cuidado cuando lo leamos. Asimismo, ustedes tienen que tener cuidado cuando se enfrenten a gráficas que generalmente vienen de instituciones públicas como el DANE o como el Departamento Nacional de Planeación, como la empresa de desarrollo urbano en el caso de Medellín, para las decisiones que se toman de infraestructura macro de la ciudad. Hay que tener en cuenta siempre ese tipo de elementos, cuáles son las unidades que se están representando en los gráficos. Pero habiendo dicho eso, vean que acá la teoría igualitaria de Bentham, basada en estos dos principios, nos decía, sí, los que tienen mucho pueden, se debe redistribuir para que haya una equidad entre los que mucho tienen y los que poco tienen. Se tiene que buscar esa equidad. Él decía y reconocía que esa equidad absoluta era imposible y era difícil, pero que sí se podía llegar a una equidad práctica donde llegáramos a ese principio político de la mayor utilidad para el mayor número. Los que tenían mucho perdían poco si les quitábamos, los que tenían poco recibían mucho si les dábamos. Entonces, sumando la totalidad nos iba a dar una utilidad social mayor. Ese sería el mejor de los caminos, esa sería la mejor de las formas. Aún así, él sabía, con esta diferencia entre la equidad absoluta y la equidad práctica, él entendía que no podía quitársele todo o seguir como llevando al extremo esa toma de recursos, de bienes, de productos para la redistribución, porque habría un momento en donde pues, las personas
dejarían de trabajar o dejarían de generar riqueza social para, pues porque simplemente estarían entregándosela a otros. Ahí entonces él hablaba de esa equidad práctica, de cómo encontrar ese punto de equilibrio donde todavía estuviera esa motivación para producir más, pero los que tenían mucho pues pudieran mejorar su calidad de vida. En este planteamiento, pues si recuerdan, estamos en la ilustración temprana, decíamos que teníamos siempre el compromiso con la ciencia y con la libertad. El compromiso con la ciencia en todo este lenguaje creo que es bastante claro, creo que está la búsqueda por la racionalidad, por mantener ese lenguaje, por tomar las decisiones más acertadas, pero el compromiso con la libertad parece medio difuso. Esta teoría consecuencialista, este utilitarismo, no está comprometido con la libertad porque sea lo moralmente correcto, sino porque reconoce que esas motivaciones individuales son el mejor motor para la utilidad social como completa. Hay que mantener ese motor, hay que mantener la motivación individual para que la utilidad social macro siga en buenas condiciones. Bentham escribe en otro de sus libros: los mayores enemigos de la paz pública son las pasiones egoístas y antisociales, necesarias como son. La sociedad está unida solo por el sacrificio que los hombres son capaces de hacer por las recompensas que demandan. Obtener sus sacrificios es la mayor dificultad y la principal tarea del gobierno. Aquí Bentham entonces nos está hablando sobre cómo justamente ese punto de equilibrio es la gran tarea, la gran responsabilidad del gobierno. Un gobierno tiene que dirigirse hacia ese camino para ser un gobierno legítimo, un gobierno que merezca nuestra lealtad. Los gobiernos deben de tener a las personas que se están hiriendo entre ellas, y deben hacer todo para que se respete la propiedad privada. Esos serán los otros grandes compromisos del utilitarismo con la libertad. ¿Por qué? Tiene que entrar a ser como el hermano mayor que detenga a los hermanos menores que se estén hiriendo porque simplemente están generando daño y se están pues maltratando entre ellos. Entonces tiene que entrar a controlar ese tipo de conflictos sociales, pero también tiene que hacer todo por respetar la propiedad privada. Y decía Bentham sobre este tema de la propiedad privada, que a algunos les puede sonar raro con este tema de redistribución y propiedad privada. Bentham decía: la ley no dice al hombre trabaja y yo te recompensaré, sino que le dice trabaja y yo te aseguraré el goce de los frutos de tu trabajo, esa recompensa natural y suficiente que sin mí no podrías conservar, de la mano de quienes quieran quitártelos. Si la industria crea, la ley es la que conserva. Si en el primer momento se debe todo al trabajo, en el segundo y en todos los otros momentos, todo se debe a la ley. Acá entonces él lo que está diciendo es: hay que tener esas constituciones fuertes, por eso era su interés de generar constituciones para distintos países, por eso era su interés de generar un claro marco legal sobre qué es lo que se iba a hacer y hasta qué orden se alcanzaba, siempre respetando la propiedad privada, porque eso es una motivación humana importante, sin la cual el orden, como la utilidad social, no se va produciendo. Acá estamos viendo algo parecido al ideal de mano de obra de Locke que vimos en semanas anteriores. Ese ideal de mano de obra de Locke que decía que somos propietarios de lo que trabajamos, y que hay como esa especie de mano invisible que pone en funcionamiento la sociedad. Ya luego vamos a ver que economistas como Adam Smith va a hablar con más claridad sobre esto. Pero entonces, si nosotros trabajamos y somos propietarios de lo que trabajamos, estamos dispuestos a hacer un esfuerzo adicional. Aún así, hay una serie de reglas en donde el Estado, para buscar la mayor felicidad del mayor número, te va a pedir un aporte adicional a ti que mucho tienes, o te va a dar una mano para cuando tengas dificultades, te va a garantizar que si tienes un problema de salud, habrá un espacio social que te va a acoger y te va a permitir tener esa seguridad y esa tranquilidad. Este tipo de elementos es los que se balancean en el utilitarismo clásico.
Es por eso que la labor del gobierno entonces es redistribuir para una equidad práctica y hacer respetar la propiedad privada con el fin de fomentar la búsqueda de la felicidad y la evasión del dolor del mayor número. Este es el proyecto del utilitarismo clásico. Como ven, tiene una serie de buenas defensas basadas en el lenguaje matemático, en el lenguaje preciso de los principios, planteando uno a uno cuáles son todos los pasos que se necesitan para llegar a esta consecuencia, pero también tiene objeciones que vienen desde ideas como los derechos individuales, la posibilidad de ponerle ese valor monetario a las cosas y una serie de dificultades adicionales. Ya en la próxima sesión vamos a ver el utilitarismo neoclásico, vamos a ver a John Stuart Mill. Veremos que él, unos años después de Bentham, retomó sus ideas y las modificó. Vamos a ver conceptos y palabras muy fuertes que él puso sobre la mesa, como la libertad, los placeres y los daños. Va a ser un énfasis muchísimo mayor en este elemento de la libertad, pero vamos a ver también cuáles son unos pasos, unos elementos de la economía neoclásica que critican estos planteamientos de la economía presentados por Bentham y por qué eran cuestionables. La próxima sesión entonces nos vemos con John Stuart Mill. Les recuerdo y los invito a que lean el capítulo 1, la introducción de su texto sobre la libertad, un texto que aún hoy habla mucho sobre los contextos y los estados en los que estamos. Este personaje, John Stuart Mill, será un gran autor para el liberalismo político junto con John Locke, que ya lo vimos anteriormente. Les agradezco mucho la atención, espero que nos veamos pronto y hasta pronto.